qué bueno poder compartir una vez más con ustedes el día de hoy. Ya unas semanas hemos estado esperando y volver a compartir con ustedes siempre es gratificante, regocijante, queridos hermanos. Hemos venido compartiendo el Evangelio de Juan y en estas últimas semanas acerca de este sermón que el Señor Jesucristo está dando en el aposento alto, ¿cierto? Recuerdan la semana pasada también la obra del Espíritu Santo, cómo el Señor Jesucristo ruega al Padre para que el Consolador venga y haga su obra aquí en la tierra, haga su obra en nosotros, en los creyentes. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 17, versículo 1. Vamos a empezar. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quiero empezar el versículo 1. Dice: estas cosas habló Jesús. ¿Recuerdan que hablaba Jesús la semana pasada en el capítulo 16? En el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esto es lo que venía diciendo el Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Señor, que va a ir a la cruz, que va a ser crucificado, que va, también más adelante vamos a ver que va a ser abandonado, va a ser vituperiado, pero aún sabiendo todo esto, Él da estas palabras a sus discípulos para que tengan confianza, ¿no? Para que tengan fe, para que tengan firmeza, tengan esperanza en Él, porque Él es el que ha vencido al mundo. Y nosotros somos victoriosos, no porque nosotros hemos vencido al mundo, sino porque hemos confiado en Él, que Él ha vencido al mundo. Y estas cosas son las que habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dice Él, este capítulo se conoce como la oración de Jesús, o Jesús ora por sus discípulos en otras versiones, pero se conoce como la oración de Jesús, porque Jesucristo va a topar aquí a dos aspectos importantes. Él va a empezar orando por su glorificación, por la glorificación del Padre, y va a orar también por sus discípulos, aquellos hombres creyentes en Él que van a continuar con su obra, con la obra de Jesús. Y el versículo 1 nos está diciendo: levantó sus ojos al cielo. Y aquí nos muestra una característica esencial en el Señor Jesús. Él empieza su vida de ministerio orando y va a terminar hasta el final de su ministerio orando. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que todo creyente, o mejor dicho, cualquier persona que ora, no quiere decir que sea creyente, porque muchos piden y ruegan y oran, pero no significa que sea creyente. Pero todo verdadero creyente, escúchenme hermanos, todo verdadero creyente necesariamente debe o tiene la necesidad de orar. Todo verdadero creyente ora. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo da ejemplo. Él empieza orando y termina orando, y en esta ocasión no es la excepción. Dice: levantando sus ojos al cielo. Esta es la forma, la cultura en los judíos era parecida a esta, pero la forma en que Jesús hace la oración dista mucho a la que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Nosotros inclinamos nuestra cabeza y ponemos nuestras manos juntas y oramos de una forma de reverencia, pero el Señor Jesús está levantando sus ojos al cielo y Él hace la oración de esa forma. Lo que nos debe quedar a nosotros es que en todo tiempo debemos estar orando. Como cristianos, en todo tiempo debemos estar orando. Nuestras vidas deben ser vidas de oración. Más adelante vamos a ver que todos aquellos que son salvos, Dios ya los ha elegido previamente. Pero la oración, queridos hermanos, es muy necesaria. ¿Por qué? Charles Spurgeon decía que la oración es parte esencial, es una rueda necesaria en la maquinaria de la providencia divina. Las cosas suceden cuando nosotros oramos. ¿Por qué? Porque no oramos al aire, oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Y Ángel la semana pasada decía que si nosotros nos alineamos a la voluntad del Padre, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, ¿qué dicen? Que nos será hecho.
No pedimos, no oramos para vanagloria, no oramos para nuestros propios deseos, sino que oramos alineados a la voluntad del Padre, para que en todo lo que nosotros pidamos siempre estemos glorificándole a Dios. Amén. Digamos, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora ha llegado? Recuerdan en el capítulo 15, en algunas ocasiones viene hablándose de que Jesús dice, aún no ha llegado la hora. Es más, cuando Jesús está en las bodas de Caná y su madre María le dice, se acabó el vino, le dice Jesús, ¿puedes hacer algo? Y él le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Todavía mi hora no ha llegado. Todavía no era la hora de glorificar al Padre, de que el Hijo sea glorificado también. Pero en este momento el Señor Jesucristo dice, la hora ha llegado. La hora ha llegado de que Él va a ir a la cruz, de que se cumplan los tiempos, de que se cumplan aquellas profecías que en la Escritura nos muestran claramente la obra redentora del Señor Jesús y la forma en cómo debe cumplirse, y esa hora es la que ha llegado. Es el tiempo, se ha cumplido el tiempo. Lo que nos hace ver también aquí es que el Señor, Dios, tiene en completo control el momento. No es que nació así porque sí y se dio este proceso así a la ligera, no. Dios tiene el control de todo. Y la hora ha llegado porque era la hora adecuada para que se dé lo que se va a dar, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él va a ir a la cruz, pero Él no va a ir de forma temerosa, en miedo. Él va a ir en victoria porque Él ha vencido al mundo. Padre, dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En la cruz, Jesús glorifica al Padre. Y en la cruz, el Padre glorifica al Hijo. Creemos que esta es una de las oraciones más complicadas, ¿no? que podemos tener en la Escritura. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar algunas veces o te has visto en la experiencia de que están conversando dos personas con un intelecto muchas veces alto o un tema que necesariamente o muchas veces no conocemos nosotros? Y nosotros cuando estamos en medio de esa conversación muchas veces no entendemos y solamente miramos allá y miramos para acá y decimos, ¿qué están hablando? No sé qué es lo que están diciendo, no entiendo los términos, no entiendo de qué están hablando, pero el Señor Jesucristo está aquí orándole al Padre, porque previamente ya hubo una conversación desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Señor, que el Padre le ha prometido al Hijo que Él nos daría a nosotros como regalo a Jesús, como regalo a Él, y Él nos daría a nosotros vida eterna, y en esto se glorificaría el Padre. Como dije, cuando estamos en una conversación así, es difícil entender los términos. Pero si el Señor ha querido plasmar esta oración en el Evangelio de Juan, ya ha utilizado a Juan para que se escriba esta oración, es porque nuevamente en el versículo 16 trae firmeza y fe a la iglesia, y en el capítulo 17 también va a traer afirmación a la iglesia, afirmación a sus discípulos. Él está orando. La oración de Jesús del capítulo 17 es posterior al gran discurso del sermón en el aposento alto. Lo que está diciendo aquí, Señor, glorifica a tu Hijo. En la cruz glorifica a tu Hijo. Recibe el sacrificio que se hace de Jesús en la cruz, porque Él cumplió su llamado, su ministerio, su obra redentora perfectamente, y va a ir a la cruz. Y en la cruz Él va a ser glorificado, recibiendo su sacrificio de manera agradable. ¿En pago por quién? En pago por nosotros, por nuestros pecados. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Querido hermano, somos el regalo de Dios para Jesús. ¿Y cómo glorifica al Padre el Señor Jesucristo? ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? En que Él en la cruz del Calvario, muchos ven la cruz como humillación, como algo humillante, pero
Jesús está mostrando en la cruz el poder y la soberanía de Dios, está mostrando la justicia de Dios, la santidad de Dios, porque la Escritura nos muestra que la paga del pecado es, ¿qué dice? Muerte. La dádiva de Dios, la dádiva de Jesús es vida, vida eterna. Entonces en la cruz se cumple todo esto, se cumple la justicia y la soberanía de Dios, pero también se da la salvación y la vida eterna para todos aquellos que creen en Jesús. Y en esto glorifica el Hijo al Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él nos ha dado vida eterna. El versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida eterna, tendemos a asociar la vida eterna con larga vida, ¿cierto? Eternidad por los cielos, por siempre. Y la verdad es que sí y no, o sea, es sí, pero no es la información completa. Vida eterna vamos a tener, creamos en el Señor Jesucristo o no creamos en Él. Porque vida eterna también van a tener aquellos que han decidido dar la espalda al Evangelio y no han querido creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Y que han amado más las tinieblas que la luz. También van a tener vida eterna. ¿En dónde? En el lago de fuego, donde hay llanto, donde hay crujir de dientes, donde no hay luz, donde hay tinieblas, donde no hay gozo, hay tristeza, donde hay desolación. Pero la vida eterna a la que se está refiriendo aquí Jesús es lo que dice la continuación en este mismo versículo. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más adelante se va a aclarar un poquito el panorama de este versículo, pero lo que nos dice que la vida eterna, la verdadera vida eterna, la que nos va a traer paz, la que nos va a traer gozo, es que conozcamos a Dios, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha sido enviado. Y algunos diremos, o alguna vez hemos dicho: ¿y cómo conocemos a Dios? Algunos dicen: no, Dios me habló y me reveló en sueños quién es Él. Y bueno, puede ser que suceda en algunos casos, pero lo que Jesús nos está diciendo realmente es que conozcamos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Qué nos ha dejado el Señor para que le podamos conocer? La Escritura, la palabra. A través de la palabra es que nosotros podemos conocer al Señor. Podemos conocer su carácter, su amor, su misericordia y su gracia. De otra forma, ¿cómo conoceríamos a Dios? ¿Cómo conoceríamos a Jesús, que ha sido enviado para que en la cruz del Calvario nosotros pudiéramos ser salvos por creer en Él? La Escritura nos muestra quién es el único Dios verdadero y quién es Jesús. La palabra es aquella que nos muestra. Entonces, la vida eterna a la que Jesús está hablando, y más adelante cuando escuchemos que Jesús habla de vida eterna, Él está asociando a que tengamos relación con Él, a que le conozcamos en una relación íntima a Él, al Padre, y a Jesús, al que ha sido enviado. Así que no nos confundamos, queridos hermanos, no siempre asociemos la vida eterna al pensar de que es larga vida, ¿no? Sino que también tenemos que conocer el otro aspecto. Va a ser larga vida, pero tenemos estas dos formas: o estar con Dios o estar sin Dios. Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Recuerden, el Señor Jesucristo está orando por Él, por su glorificación. Y mira, ¿por qué Jesús ora por su glorificación? En Isaías 42, la Escritura nos muestra que Dios es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿por qué Jesús ora por su glorificación? Y le dice: yo te he glorificado en la tierra. Él ora de esa forma porque Él es el Hijo de Dios. Y como Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo.
Por eso ora por su glorificación. Él no ha compartido, Dios no ha compartido la gloria con nadie, solamente con Él mismo, porque Él es Dios. Y aquí vemos esta encrucijada, ¿no es cierto?, que rompe muchas veces nuestro intelecto o el intelecto humano, y por más que se trate de explicar sobre la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creo que nunca avanzaremos a entender, y peor aún explicar acerca de la Trinidad. Nos corresponde creer en eso. Pero el Señor Jesucristo dice claramente: yo, dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó el Hijo al Padre en la tierra? Por 3 años y medio. Mostró en la tierra, mostró a sus discípulos, mostró a aquellos que predicaba el Evangelio, que predicaba su palabra, sus sermones. Mostró quién era Jesús. Y a través de quién era Jesús mostraba el carácter del Padre. Mostró el amor del Padre, mostró la paciencia del Padre, mostró la benignidad del Padre, mostró la bondad del Padre. Y en eso glorificó Jesús al Padre en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Recuerda que el Señor Jesucristo está a momentos de ser crucificado. Recuerdan que Juan Diego compartía y decía que luego de que acabaron la cena, la Santa Cena, se levantaron y empezaron a caminar. Y en uno de estos espacios es que se asume que se pararon y el Señor Jesús empezó a orar, y los discípulos empezaron a presenciar la oración de Jesús en ese momento a su Padre. Y Él está diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? La de glorificarle al Padre, la de mostrar al Padre. Y ahora Él ha cumplido por 3 años y medio el ser perfecto en sus propios caminos, ir a la cruz en perfección, no habiendo pecado, para que en la cruz del Calvario el sacrificio de Jesús fuera aceptado y fuera suficiente para que pudiera cubrir y pagar nuestros pecados en la cruz. De otra forma no hubiéramos podido ser salvos, queridos hermanos. No hubiéramos podido experimentar la gracia del Señor. No pudo haber funcionado de otra forma. Solo el sacrificio de Jesús ha sido aceptado y es suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Y esa es la obra que Jesús ha acabado en la tierra. Algunos comentaristas dicen que muchos teólogos preguntan por qué Jesús no oró, no sanó a más personas, por qué Jesús no convirtió a muchas más personas. La obra de Jesús comprendió en venir y en su obra redentora ir a la cruz, y en ese proceso establecer 12 apóstoles, y los 12 apóstoles fueron los que iban a continuar con la obra de Jesús, con la predicación de la palabra, llevar el mensaje de salvación. Y esa era la obra que Jesús había acabado aquí en la tierra. Lo que nos hace ver es que si Él tuvo una obra, un propósito, nosotros también tenemos un propósito. Más adelante vamos a ver también eso. Así que, como dice la Escritura, no nos afanemos por algo que el Señor no nos ha mandado a hacer, aparte de lo que tenemos que hacer. No sé si has podido en tu casa detenerte y pensar por algunos momentos: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo sí, hermanos. Yo soy un predicador, estoy aquí recurrentemente predicando la palabra los domingos, pero en mi casa me vuelco a ver a mis hijos y a mi esposa y digo: wow, el propósito que yo tengo en esta tierra, el principal propósito es que yo pueda predicar el Evangelio a ellos, a mis hijos, que pueda a través de la Escritura, porque si me preparo y soy bueno para predicar el Evangelio, tengo que ser aún mejor para que a través de la predicación pueda persuadir, porque la palabra predicación significa persuadir, y persuadir el corazón de mis hijos para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Y esa creo yo que es la obra que Dios me ha encomendado a mí. ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si vas a desgastarte en algo, vas a desgastar tu tiempo, que sea en aquello que Dios te ha encargado. Cumple y acaba la obra que Dios te ha dado que hagas, no otra.
Versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Wow, es profundo lo que Jesús está hablando aquí, es profundo. Lo que está diciendo: mis inicios no iniciaron en el nacimiento, en Belén, no en el pesebre, no inició ahí Jesús. Lo que Él está mostrando claramente que Él es preexistente a ese momento. Si vamos a Génesis, y leamos en nuestra casa Génesis, dice que cuando Dios estaba haciendo al hombre, al primer hombre, dice hagamos, ¿no? Y es plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nos muestra la preexistencia de Cristo antes de este mundo. Ahora pues dice: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He acabado la obra que tú me diste que hiciese, ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que este mundo fuese. En Filipenses 2, 4 y 5 nos muestra que el Señor no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dice que se despojó de eso, bajó y tomó forma de siervo, y tomando forma de siervo se humilló, dice, hasta lo sumo. Y ese es nuestro Señor Jesús. Él existía y estaba con el Padre y era Dios, era igual a Dios. ¿Y por qué es igual a Dios? Porque Él es Dios. Pero Él tomó forma de siervo, Él fue 100% hombre, 100% Dios, pero su humanidad era un velo para su deidad. Su humanidad era un velo para su deidad. ¿Recuerdan en algún momento en Mateo cuando Jesús lleva a Pedro, a Santiago, y los lleva al monte de la transfiguración y él se transfigura delante de ellos? Dice que por unos momentos el Señor Jesús quitó el velo de su humanidad y ellos pudieron ver como una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol. Y ellos pudieron ver por unos instantes la gloria de Jesús. Pero la humanidad, como dije, era un velo momentáneo para la gloria de Jesús. Pero se cumple el sacrificio de Jesús en la cruz, cumple la obra que Él ha venido a hacer. Ahora Él pide al Padre que le devuelva la gloria que Él tuvo junto con Él en el trono de Dios. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres de este mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Algunos dirán: mira, no vas a entender cuál es la enseñanza. Creo yo que nuestro intelecto, cuando digo nuestro, me incluyo, queridos hermanos, no avanzará a entender ni en todos los años que Dios nos permita vivir aquello que Jesús realmente quería enseñarnos aquí en esta oración. Pero en lo que podamos entender, queridos hermanos, en aquello que podamos entender, afirmémonos, tomemos nuestro asidero y sigamos adelante, confiados nuevamente, porque Él ha vencido al mundo. Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Y cuando hablamos de nombre, recuerdan que siempre en la Escritura, cuando dice el nombre, habla de identidad, habla del carácter, habla de las características de esa persona. Jesús dice: he manifestado tu nombre. Nuevamente, Él nos ha dado a conocer quién era el Padre. Felipe en Juan también dice que estaba conversando con Jesús y sus discípulos le dicen: muéstranos al Padre y con eso nos sobra, es suficiente, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice: me sorprende, me extraña. Han estado tanto tiempo con el Padre y aún no me conocen. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús ha manifestado el carácter, nuevamente la bondad, benignidad, misericordia del Padre.
Rompe aquello que podíamos pensar de que el Padre era ese Dios iracundo, ese Dios de terror, ¿no? De miedo, que está con ganas de venganza y de ira, ¿no? Rompe aquello, porque Jesús viene a mostrar el carácter del Padre, viene a mostrar el nombre del Padre, las características del Padre, y vemos que se muestra amoroso, misericordioso, benigno a nuestras vidas. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el pecado es pecado y tuvo que haber un pago por ese pecado. Por eso el sacrificio de Jesús en la cruz. Y solo ese sacrificio puede traer salvación y vida eterna a nuestras vidas. Dice, y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cómo han guardado tu palabra? Los discípulos. Más adelante vamos a ver que todos salen corriendo despavoridos. Lo abandonan al Señor. Pedro, el más osado, reniega de Jesús. Les dice que no le conoce. ¿Y cómo han guardado tu palabra? Si salen corriendo al primer problema. Jesús está mirando siempre más allá de lo que nosotros podemos mirar en lo presente. Él ve a futuro y ve con su gracia. Por eso dice, han guardado tu palabra. Porque Él sabe que van a atravesar ese tiempo complicado, ese tiempo difícil. Pero nuevamente, creo yo que más adelante ellos recuerdan las palabras del Señor Jesús, que les dice, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción, queridos hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido aflicción? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pruebas? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos querido dejar todo e irnos abandonando nuestra fe? Pero han guardado tu palabra porque somos de Él. Porque ellos, los discípulos, eran de Jesús y nosotros somos de Él también. Por eso guardamos su palabra. Guardar su palabra no tiene nada que ver con perfección. Tiene que ver con que Él ha hecho la obra y nosotros tenemos que correr a sus brazos cuando tengamos la necesidad de ir a Él. Nadie somos perfectos. Pero guardar su palabra significa que aquello que hemos comprendido es aquello que creemos, aquello en lo que tenemos fe, y hacia Él vamos cuando tenemos estos tiempos complicados. Por eso Jesús pagó nuestros pecados presentes y los pecados futuros. Han guardado mi palabra, han guardado tu palabra. Conocemos bien que más adelante los discípulos van a volverse al Señor y Él va a orar nuevamente por ellos y los va a afirmar y ellos son los encargados de que el día de hoy nosotros podamos haber conocido la Escritura, el Evangelio del Señor. A través de ellos sucedió esto, hermanos. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esto es lo que ellos creyeron. Que Jesús ha salido verdaderamente del Padre y que Él le ha enviado a hacer la obra que ha hecho por todos los creyentes. ¿Creemos eso, queridos hermanos? Porque si creemos eso, estamos en el camino correcto. Guardar su palabra significa que yo creo en el Señor Jesucristo y hay momentos en los que nosotros titubeamos, somos inconstantes, pero debemos ahí levantar nuestra mirada al Padre y correr mientras más pronto nos sea posible a sus brazos. Porque los que somos de Él, los que hemos sido elegidos por Dios, no podríamos ir a otro lugar. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Y hasta aquí vemos la oración de Jesús por su glorificación, por su ministerio, por su obra. Vemos que Él ora al Padre para que todo lo que Él hace y lo que va a hacer,
sea glorificado Él y sea glorificado su Padre. Pero aquí vamos a ver la segunda parte, el segundo aspecto de la oración. Él va a orar por sus discípulos, por aquellos que creen. Dice el versículo 9, yo ruego, dice, por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego, dice, por ellos, no ruego por el mundo. Y en Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo queda esto? Es otra oración. El Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, por su grupo íntimo en ese momento. Está orando para que traiga el Señor firmeza y fe sobre ellos y los guarde en su palabra. Por eso dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Lo que está diciendo el Padre, lo que está diciendo Jesús al Padre, es guárdalos, Padre. Aquellos que tú me has dado para que yo les dé vida eterna, guárdalos, porque son tuyos. Yo ya no estoy en el mundo, pero estos se quedan en el mundo. Guárdalos para que tengan unidad, así como nosotros somos uno, que así sean ellos. Y esto tiene que ver con la relación que nosotros tenemos que tener con Jesús, y esa relación que tenemos que tener con el Padre, porque tener relación con Jesús es tener relación con el Padre, es estar ligados a Él. Versículo 12 dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El Señor Jesucristo está diciendo que de los que Él le ha dado, de los que el Padre le ha dado a Él, ninguno se ha perdido, a no ser el hijo de perdición. No se puede perder nada que nunca fue hallado. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Aquellos que tú me diste, los discípulos que tú me diste, han sido cuidados, yo los he guardado. Él siempre está defendiéndolos, Él siempre está cuidando de ellos. Pero aquel que nunca creyó en el Señor, aquel que en su corazón nunca creyó en el Señor, aquel se perdió porque nunca fue de Él. Y hemos hablado en algunas ocasiones en los grupos de conexión. ¿Y por qué no se salvó Judas si estaba con ellos? Recuerdan que yo compartía hace unas semanas acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Recuerdan? Y esto también es un rompecabezas para nosotros, porque el Señor dice que aquellos que le ha dado a Jesús son aquellos que Él ha elegido. Entonces, si Él ha elegido, aquí hay una elección previa de parte del Padre. Entonces, ¿cómo la Escritura nos dice que nosotros también tenemos que creer en Él? Entonces, ¿qué mismo es? ¿O el Padre elige o nosotros tenemos que elegir y creer en Él? La verdad es que la soberanía de Dios nos dice que Él elige a quien añade a la iglesia y han de ser salvos. Y la Escritura también nos dice que cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús y hemos sido expuestos a la predicación de la palabra, nos corresponde ir a Jesús como aquel hijo que va a su Padre cuando le extiende sus brazos. Y esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Las dos cosas que es muy difícil explicar, pero las dos cosas tienen que darse en nuestras vidas. Y esas dos cosas no se cumplieron en el hijo de perdición, en Judas Iscariote. Él estaba con el maestro, conoció al maestro, estuvo en los sermones más importantes que el maestro dio, estuvo en ese sermón del aposento alto, pero él no quiso creer en Jesús.
Al contrario, salió corriendo y fue a hacer aquello que ya había elegido, aquello que ya había determinado hacer, vender al Señor Jesús. Era hijo de perdición. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, dice, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 15:10 nos dice que si permanecemos, vamos a Juan 15:10. Ayúdanos con la... Nos dice la Escritura, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús, ahora yo me voy, ellos se quedan. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cómo tenemos el gozo cumplido? Los mandamientos del Señor Jesucristo nos dicen o son dados para que al obedecer su palabra, al obedecer sus mandamientos, nosotros tengamos gozo al final de obedecerlos. Es como esto. Nosotros, cuando damos un mandamiento a nuestros hijos, decimos, o nos vamos nosotros a algún lado, salimos de nuestra casa y le decimos a nuestros hijos, si alguien te toca la puerta, si alguien llama a la puerta de la casa, no le abras por nada. No le abras por nada. Es una orden que nosotros te estamos dando, es un mandamiento, ¿cierto? ¿A quién beneficia ese mandamiento? ¿A nosotros o a ellos como nuestros hijos? A ellos como nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque puede venir a su puerta un delincuente, un ladrón, y puede causarles daño. Así son los mandamientos del Señor Jesús. Nos cuidan, nos guardan, y cuando lo obedecemos nos traen gozo, ese gozo cumplido del que está hablando Jesús. Hablo esto en el mundo, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Los mandamientos que el Señor Jesucristo ha dejado nos traerán gozo a nosotros, porque para eso ha dejado sus mandamientos. Versículo 14 dice, continuamos, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuerda también, como le decía Juan Diego, si nuestro caminar, si nosotros no incomodamos, deberíamos cuestionarnos mucho si somos cristianos, si somos hijos de Dios. ¿Cómo nos ven las personas? ¿Cómo nos ven cuando estamos en una reunión? Y no estamos hablando de ser el antipático, ¿no? El que nadie quiere en el grupo. Por eso a lo mejor muchas veces no nos invitan a una reunión familiar. No se trata de ser ese religioso legalista que nadie quiere en una reunión. Se trata de que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra de Dios que reposa en nosotros debe incomodar al resto de personas. Nuestro caminar, nuestro testimonio debe incomodar. Es más, algunos nos aborrecerán. ¿Por qué? Como explicaba Juan Diego en su enseñanza. Porque nuestra conducta que trata de imitar al Señor Jesucristo expone su pecado. Por eso el mundo nos aborrece. La conducta que nosotros a través de la palabra vamos desarrollando día a día expone el pecado de otras personas, y por eso el mundo nos aborrece. 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira lo que dice el Señor Jesús, no ruego que los quites del mundo. Muchas veces nosotros escuchado algunas ideas ilusorias, ¿no? Decir, mira, qué bonito fuera hacer un condominio de casas donde viviéramos solo cristianos, y por ahí el uno está poniendo remolineando y el otro por acá levanto mis manos, ¿no? Qué bonito que fuera, dicen. Ya no se escucharía ese reggaetón de ese tal Bad Bunny, ¿no? Que por ahí ponen esa canción famosísima de la Shakira, que a mí personalmente la aborrezco, hermanos, pero veo que la escuchan hasta los cristianos. Pero el Señor Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, no los quites de eso, sino que los guardes de ese mal.
El Señor Jesucristo innumerables veces nos dice: ustedes hermanos, ustedes los creyentes, ustedes son la luz y la sal de esta tierra. No se esconde una luz porque no cumple su propósito. No se guarda la sal porque no cumple su propósito. La luz debe alumbrar en las tinieblas y la sal debe dar gusto a esta tierra que ha perdido su sabor. Y ese también es nuestro propósito, hermanos, como cristianos. Por eso el Señor Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si el Señor Jesús hubiera rogado que nos quite del mundo, tranquilamente estuviéramos como los monjes, ¿no? En una montaña ahí rapaditos el pelo. Bueno, casi ya estamos así, ¿no? Rapaditos el pelo y ahí estando todo el día en ese tipo de conducta, de posición. Pero hemos sido llamados a mostrar quién es Jesucristo, a predicar su palabra. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vemos que el Señor Jesucristo acaba de orar para que guarde a sus discípulos, para que guarde a sus creyentes. Y te digo, querido hermano, Él en esta oración estaba orando también por ti y por mí. Él estaba orando por ti y por mí ya, previamente. Y Él estaba orando para que nos guarde también del mal. Que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal y que podamos cumplir el propósito que tenemos. Pero aquí va a pedir por santificación. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está pidiendo que el Padre nos santifique, y es un proceso en el que el Padre va a hacer todo, pero en el cual también nosotros somos partícipes. ¿Cómo el Señor nos santifica en su verdad? Nuevamente, a través de su Escritura. Empieza la santificación de nosotros, es diferente a la salvación. La salvación es al instante en que el Señor nos ha escogido y somos salvos. Es al instante, pero la santificación empieza en el momento del nuevo nacimiento. En ese momento empieza nuestra santificación y termina en la tumba, queridos hermanos, en esas 4 tablas de las que algunos cantan. Porque ausente del cuerpo, presente con Dios, dice Pablo. Pero en todo ese proceso nosotros vamos santificándonos. ¿Y cómo el Señor nos va santificando? ¿Y cómo nos santifica? Por su palabra. Tu palabra es verdad. Así que si no queremos estar endeudados, si no queremos sufrir con adicciones, con vicios, con depresión, con amargura, con ira, con enojo, leamos su palabra. Tengamos relación con Dios. Escudriñemos las Escrituras. Su palabra es verdad y está aquí para que nosotros entendamos, y a través de esto podamos ir entendiendo aquello que tenemos que despojar de nuestras vidas, echar de nuestras vidas. En alguna ocasión, en alguna parte de la Biblia, Pablo dice: quítase de vosotros toda amargura, toda raíz de amargura. Pero si no leemos y no llegamos a esa porción de la Biblia, no vamos a entender por qué Pablo dice que se quite toda esa raíz de amargura. Porque por esa raíz de amargura muchas veces vivimos vidas con afecciones médicas, vivimos amargados, bravos, ¿no? Nada nos cae bien. Viviendo aquí por no ser soberbio, dicen. La santificación que el Padre hace, la hace Él, pero somos parte de ese proceso y vamos experimentando esa santificación por la palabra de Él, por la palabra de Jesús. 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20 dice: mas no ruego, dice, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que les acabé de decir. El Señor Jesucristo estaba viendo con gracia a futuro también a todos aquellos creyentes que el Padre le iba a dar a Él. Y en ellos estamos tú y yo. No hacemos recurrentemente esto, pero quiero que mires a la persona que está a tu lado.
y le digas: Jesús oró por ti y por mí para que hoy pudiéramos estar aquí en este lugar. Jesús oró por nosotros, queridos hermanos, y esto debe animarnos, porque Él ya oró por nosotros, por aquellos que habíamos de creer por la palabra de ellos, la palabra, la predicación de la palabra que ellos llevaron adelante. Somos nosotros. Es un milagro estar en la iglesia, claro que lo es, hermanos, porque estábamos perdidos en delitos y pecados y hoy estamos aquí, siendo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. No te hablo de esta edificación, te hablo del verdadero cuerpo de Dios, donde millones y millones de personas están proclamando y declarando que Él es el Señor y viviendo como nuestro Señor y declarando que Él es nuestro Salvador, confesando con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros tenemos este gran llamado, queridos hermanos, a comportarnos consecuentemente con la predicación del Evangelio. Jesús ya ha hecho todo. Ahora nos corresponde a nosotros comportarnos como la iglesia de Dios, porque el mundo nos ve, el mundo ve cómo actuamos, cómo caminamos, y cree que Él ha sido enviado, porque ve a su iglesia, ve en su iglesia el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Versículo 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amaste, como a mí me has amado. Él en este espacio, en estos versículos, está orando ahora por unidad. Oró por su glorificación, oró por la obra que continuaba, ora por santificación, ahora ora por unidad, queridos hermanos. Dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, y que a ellos como también me has amado a mí. Estamos llamados a tener unidad, queridos hermanos. ¿Y qué es la unidad? No es que todos pensemos de la misma forma o nos comportemos de la misma forma, sino, recuerden nuevamente Filipenses 2, leamos Filipenses 2 en nuestras casas y vamos a ver cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo dice que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya en nosotros, y esa debe ser la característica de unidad de la iglesia, porque en cualquier otra característica podemos rompernos y salir quebrados y dividirnos, pero en el sentir que Cristo Jesús nos ha mandado a tener, en ese sentir no vamos a quebrarnos, en ese sentir no nos vamos a dispersar, vamos a permanecer. Está orando por unidad. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay una parte que me gusta muchísimo. El Señor Jesús está orando, hermano. Está orando y está viendo con gracia nuestras vidas también. Dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hace un momento hablábamos de que Jesús nos ha llamado a tener unidad. Y muchas veces podemos pensar: la alabanza debería ser de esta forma, los mensajes deberían ser de esta forma, pero algo que nos debe unir es que Jesús es el Señor y que el Evangelio es lo que nos mantiene unidos. Su palabra es la que nos mantiene unidos. Y creo yo que esta parte que dice el Señor: donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. Esto también debería motivarnos a permanecer unidos, hermanos. Porque el Señor Jesucristo quiere y ha orado para que en el lugar en el que Él está, nosotros un día también estemos. ¿Te imaginas? Por eso la Escritura muestra que no va a ser el mar de cristal, no va a ser las calles de oro, no va a ser nada de eso lo que nos impresione, lo que nos llene de gozo. La Escritura dice que en la presencia de Él hay plenitud de gozo.
poderle contemplar, poder hablar con Él, poder estar en su presencia, debe motivarnos a seguir adelante. Debe hacernos permanecer unidos en aquello que nos falta a uno, aquello que otro tiene. Compensémonos, ayudémonos, edifiquémonos unos a otros y sigamos adelante en unidad. Versículo 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si alguien podía decir que lo que le pasaba a él era injusto, ese era el Señor Jesucristo, puesto en una cruz injustamente, ¿no? Pero Él dice Padre justo, porque Él está pagando por nuestros pecados, porque el pecado no podía pasar por alto delante de la justicia de Dios, pero Él pagó por nuestros pecados y Él ora por nosotros para que permanezcamos en unidad, para que seamos santificados por el Padre, para que seamos guardados del mal, queridos hermanos. Ponte de pie. Como decía hace un minuto, estar aquí y ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, es un milagro, porque Jesús ha orado por nosotros. Hay muchas personas que aún no han conocido y el Señor Jesús también oró por aquellos que aún faltan por venir. Y es un milagro porque podemos estar aquí. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy estamos caminando en la palabra, permaneciendo en la palabra, siendo santificados por su palabra, por la palabra del Señor. Guardados por el amor que Él nos tiene. Estamos llamados a ser la iglesia de Cristo y comportarnos de una forma en la que el mundo pueda creer que Él ha sido enviado, porque mostramos el carácter del Padre, porque mostramos la misericordia y el amor que el Padre ha mostrado con nosotros. Tenemos que ser consecuentes con aquello que Jesús nos ha dado a nosotros, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.